a esta presentación. Hoy desde Ediciones Guanáfrica queremos presentar el libro de Inongo, que es La niña que curó el racismo. Nos acompaña el autor mismo y la Mar García, que es profesora de la Universidad de Barcelona. Autónoma, perdona. Presentar a Inongo es difícil y es fácil, en el sentido de que casi todos nosotros lo conocemos, lleva muchos años escribiendo, ha publicado muchos libros, y desde Ediciones Guanáfrica nos ha sido un placer para nosotros empezar a publicar un libro de él que nos ha llegado, yo diría, pronto de lo que nos esperábamos, en el sentido de que es uno de los autores consagrados hablando de la literatura africana, publicado en lengua castellana directamente. Y la trayectoria de Inongo en temas de libros son casi unos 13 o 14 títulos publicados, tanto aquí como en el País Vasco y en otros países, sobre todo en Estados Unidos. Hoy nos comentará un poco sobre por qué de este libro y por qué de este tema también. Y Mar, que también conoce tanto el libro en sí, porque ha pasado por sus manos también, intentará de aportar su visión también sobre este tema y sobre el contenido de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido aquí, y muchas gracias a Inongo por otra vez haber confiado en mí, y a Omar, porque está haciendo una labor increíble en Guanáfrica y ya hacía mucha falta que llegara, ya llegó, y entonces, bueno, pues tiene mucho trabajo por delante. Inongo, por supuesto, también. Bueno, pues yo voy a ser muy breve porque, en fin, el libro es breve, pero intenso, ¿no? Y la verdad es que es un libro que desde el principio, pues hace ya tiempo que leí, cuando Inongo pues lo escribió, y en fin. Y la verdad es que es un libro que me llamó bastante la atención, y entonces cuando Inongo me propuso presentarlo, pues la verdad es que me gustó mucho la idea. Inongo escribe un librito, vamos a llamar el librito por su tamaño, ¿no? Porque es realmente, pues, tiene apenas 50 páginas. No es el primer cuento que escribe, porque se ha pasado la vida escribiendo cuentos, y además lo que es más interesante es que en esos cuentos recupera muchos elementos de la tradición oral africana. En esos cuentos a menudo aparecen animales, pero también aparecen personas, aparecen otros elementos de la naturaleza, como en El árbol que lloraba en el parque, que lo publicó hace también relativamente poco. Es decir, que Inongo pues, utiliza los resortes de la tradición oral para situarnos en el presente, para aprender a vivir en el presente. Y esto me parece destacable, porque La niña que curó el racismo no es un cuento de la tradición oral, es un cuento de un autor que conoce la tradición oral por su biografía, por su creación, y que se inspira de esa tradición oral para hacer algo muy personal. Es decir, Inongo no es ni un purista, ni un etnólogo, Inongo es un escritor. Y entonces para él el cuento no es una historia heredada del pasado, sino una forma, más que casi de escritura, una visión del mundo que nos viene del pasado, pero que nos ayuda a interrogar el presente. Es decir, Inongo, a mi modo de ver, con los cuentos recupera la tradición en el sentido más noble del término, ¿no? La tradición para habitar el presente, ¿no? El cuento para Inongo tampoco es un género fácilmente o perfectamente delimitable, ¿no? Esta historia de los géneros es como bastante exterior a su concepción de la literatura, en el sentido de que Inongo siempre cuenta cuentos, incluso él mismo lo dice en muchas entrevistas, incluso cuando hace novelas, para él una novela es un cuento, con más páginas, con más personajes. Y lo más sorprendente es que incluso cuando escribe ensayos, él dice que son cuentos. Y cuando leí sus ensayos lo entendí, porque Inongo
a lo mejor no cita bibliografías de 10 páginas, sino que se basa mucho, su conocimiento de lo que está explicando es muy grande, y se basa mucho en historias, en explicar historias. La historia realmente para él es una forma de conocimiento, de un conocimiento literario, es decir, de un conocimiento que no se puede adquirir de otras maneras, ¿no? Es un conocimiento muy especial. Y entonces, por eso Inongo se define como un cuentista, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuentista es una palabra que en castellano tiene un sentido, ¿no?, bastante peyorativo, ¿no? Mentiras, engaños, es un cuentista, ¿no? Y siempre me ha llamado la atención ese sentido peyorativo que tiene este término y que de alguna manera nos remite a esa reserva que seguimos teniendo ante la fábula, ante la ficción. Tal vez la tradición de la novela, ya sea realista, experimental o como sea, ha sabido imponerse, ¿no?, como género más leído, como es hoy, precisamente por su complejidad. La gran novela, los grandes novelistas occidentales, etc. Pero esto no fue siempre así. Ha habido momentos en los que el cuento, incluso en Europa, llegó a tener un gran valor. Y me remito, por ejemplo, al siglo XVII con los cuentos de hadas, que se convirtieron en un género de moda y además muy, muy apreciado en un momento en el que la razón y el clasicismo oprimían, ¿no?, el imaginario. Pero incluso hoy el cuento, aquí entre nosotros, sigue siendo un género menor, ¿no? Es decir, el cuento infantil, un cuento para niños, el cuento de otras culturas, lo que se suele llamar cuentos del mundo, y entonces ahí pues tiene un interés antropológico. El cuento tiene que tener el interés añadido de las ilustraciones, de que sea una edición bonita. El cuento necesita envolverse o sea, tener un envoltorio atractivo, ¿no? Porque es como si por sí mismo fuese pobre, fuese poca cosa, ¿no? Tiene que tener un papel de regalo. De manera que resulta que seguimos pensando que el cuento es un género menor, pero paralelamente a eso vamos a una librería y nos encontramos con un género que está fagocitando todos los demás, que es el de los libros de autoayuda y desarrollo personal y crecimiento personal y todo esto, que es como realmente cada día se puede apreciar un centímetro menos, ¿no?, de literatura de otros géneros y algunos más de libros de autoayuda, ¿no? Y resulta que estos libros de autoayuda, que también son evidentemente despreciados desde el punto de vista literario, pues tienen éxito, y quizás nos estén avisando con ese éxito de que la novela se ha convertido en un objeto de contemplación estética, qué compleja es, cuántos personajes, qué bien narrada, tal, pero ha dejado de tener la función primera de las historias, que es enseñarnos a habitar el mundo. Parece ser que la novela se ha convertido en un objeto de admiración, pero no de aprendizaje. Entonces, claro, cuando hablamos de iniciación, hablamos de culturas de otros mundos, o hablamos de, bueno, estos libros de autoayuda y superación, que, bueno, suenan a esotérico, y por qué no decirlo, a baja cultura. ¿Quién se atreve a decir que tiene en su casa tanta cantidad de libros de autoayuda, ¿no? Queda mal. Todas estas divisiones, por supuesto, condicionan nuestra recepción de las literaturas africanas. Es decir, las buenas novelas son complejas, se sirven de la tradición oral, entre otros modelos, pero para subvertirlas, para ironizarlas, para hacer algo ambicioso. La novela es ambiciosa. Este cuento, de 40 y algo de páginas, desde luego no parece ambicioso. No parece ambicioso, está publicado en un editorial muy potente, pero que, claro, no se sitúa todavía entre las más importantes, por decirlo así. Y sin embargo, lo que nos enseña es que el cuento no es solamente una historia maravillosa, una historia bella. Nos enseña que al cuento nosotros le habíamos amputado su valor inicial, que es el de un profundo conocimiento y un poder transformador. Me explico. Bueno, todos los que somos padres hemos seguido la evolución de los cuentos, porque los cuentos han cambiado. Hace muchos años, pues Caperucita Roja era más o menos la misma siempre, pero ahora hay tantas versiones de Caperucita Roja que nos perdemos, ¿no? Y sobre todo, lo que se ha intentado hacer con los niños, para que aprendan bien las cosas, es hacer las versiones políticamente correctas de los cuentos. Con lo cual han perdido todo su valor de conocimiento.
todo su valor de introspección. Claro, yo me encontré hace unos años, le compré a mi hijo una Caperucita Roja que vendían en un suplemento en el periódico El Domingo, y el final, les puedo contar, era que Caperucita salvaba al lobo, porque era muy buena, y le decía: lobo, que sea la última vez que te veo venir por este bosque, porque la próxima vez me enfadaré más. Y el lobo: no, Caperucita, no te preocupes, me voy y no volveré más. Claro, o sea, esto no tiene nada que ver con el cuento de Caperucita. O sea, vamos a ver, el lobo se come allí a la abuela, el lobo le abren la tripa, le sacan la... O sea, lo entierran allí y lo meten en el río cargado de piedras. Es muy cruel ese cuento, pero es que la vida es así. O sea, no enseñamos nada a nuestros hijos con una Caperucita tan perfecta, ¿no? Porque esta Caperucita en la vida real se la comen en 2 minutos, ¿no? Esta Caperucita es la niña que saca buenas notas en el colegio, pero en la vida real no puede sobrevivir. Con lo cual, el cuento nos ayuda, el cuento tal como él lo entiende, como lo entiende Inongo, nos ayuda a estar en el presente. Y ese presente nuestro es el de las sociedades diaspóricas, globalizadas, interculturales. Claro, cuesta imaginar algo más políticamente correcto que un cuento de interés público como este, que intenta educar contra el racismo. Esto más políticamente correcto, imposible. Pero lo que resulta menos frecuente y más sorprendente es que quien toma las riendas de esa educación no es la maestra, no es la niña europea, es la niña africana. Y es la niña africana contra la que hay comportamientos racistas, insultos, etc. Pero además, lo más sorprendente todavía es que esa niña africana no tiene nada de víctima. O sea, esa niña africana, de ascendencia africana, es una niña cuya integridad y fuerza son envidiables e innatas. Parece que ya ha nacido así, con esa fuerza increíble, casi es como una pequeña superheroína, ¿no? Ahora viniendo en el metro, los metros están empapelados con las publicidades de los libros ahora que llega San Jordi, ¿no? Y hay uno de un psicólogo, es igual, porque hay muchos, de estos que escriben estos libros que decíamos de ayuda y tal, que dice: si compras mi libro entenderás cómo ser una persona fuerte y feliz. Es el libro de las personas que son fuertes y felices, ¿no? Es el libro para vivir feliz contra viento y marea, incluso en las peores situaciones. Bueno, yo no sé si ese psicólogo ha comprado, comprará o conoce el libro de Inongo, o si se lo regalarán, pero esa niña nunca irá a su consulta. Nunca, no lo necesita, porque esa niña es como si ya hubiera nacido con todos los libros de ese psicólogo y de todos los demás, y hay muchísimos, y terapeutas, ya incorporados, como de serie, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una niña a la que no la han obligado a renunciar a sus fundamentos, a sus raíces, al conocimiento de los que la han traído al mundo. Y aquí, que vivimos en una sociedad absolutamente dislocada, nadie sabe dónde está, ni por qué, ni para qué, ni nada de nada, pues claro, hablar de los cuentos como este, como si fuera un género menor, pues me parece modestamente un gravísimo error. I és que, bueno, en el pot petit hi ha la bona confitura, ¿no? Com diuen. Además, el cuento está bien contado, y eso también es de agradecer, y está bien editado, con lo cual la lectura es un placer. Para acabar, solamente añadir que parece de obligado cumplimiento, cada vez que se habla de cuentos de literatura, de la tradición oral, recordar las palabras del sabio Ampateba, que todos conocemos, cuando dijo que cada vez que moría un anciano en África, pues se quemaba toda una biblioteca. Pero yo me voy a permitir esta vez cambiar de sabio. Y entonces pues voy a hablar de una sabia para rendirle homenaje, que es la recientemente desaparecida Lilian Questelot, que es fue una gran especialista de literaturas africanas, que tuve el placer de conocer. Y que escribe algo, bueno, aparentemente con un aspecto menos de máxima, ¿no? Pero que me parece una gran verdad en su modestia, ¿no? Y dice: hoy se aprenden muchas cosas en la escuela, pero no son las más importantes. Tampoco se aprende cómo comportarse y cómo ser útil al grupo. La escuela se orienta hacia el individuo y su progreso personal, pero la escuela no prepara para los sufrimientos de la existencia. Y entonces, bueno, pues creo que este libro tendría que ser libro de texto, ¿eh? O libro de lectura,
en lugar de los que vamos repitiendo año tras año y que todo el mundo tiene ya aborrecidos, ¿no? Los bibliotecarios, los profesores, los niños. A lo mejor cambiando un poquito, pues verían un poco de luz. Y bueno, gracias. Gracias a todos vosotros, amigos y amigas, de venir aquí hoy. Agradezco también a esta casa donde pertenezco, modestamente solo llamado la taberna. Agradezco también, porque es una alegría importante para mí, que esta historia, este libro, se haya editado por un joven africano. Hace un gran labor, igual que una hermana aquí presente, Remey Sipi, de intentar editar. No es fácil, es difícil, por eso me ha hecho ilusión también el muchacho Leo, que ha hecho los dibujos. Les agradezco, porque nuestra invisibilidad en esta sociedad es muy visible, pero eso ya no lo podemos cambiar, y por eso digo siempre que a pesar de esa invisibilidad de lo que hacemos, de lo que somos en esta sociedad nuestra, nosotros mismos tenemos que tener esa conciencia de que, se quiera reconocer o no, todos, inmigrantes y nativos, intentamos o hacemos grande Cataluña y grande España, si quieren. Amigos, yo no puedo contarles, entrar en esa historia, si me permiten contarles primero una. Me voy a levantar y ponerme aquí. Porque la historia que voy a contar, algunos ya la han escuchado, pero tengo que contarla otra vez hoy, porque viene a cuento sobre lo que he escrito. Resulta que fui a un pueblo, y me encontré que en ese pueblo del centro de África había un tonto. Lo llamaban el tonto del pueblo, y conocían a ese pueblo como el pueblo de tonto, los vecinos. Así vivía el tonto con su pueblo, el pueblo con su tonto, y los vecinos con el pueblo del tonto. Así vivían. Ven por aquí, se venía, largo de aquí, y el tonto se iba. Hasta que un día llegaron a este pueblo unos visitantes, que hoy llamaríamos turistas. Y el tonto les siguió detrás, molestando, claro. En un momento determinado, una de las visitantes sacó de su bolsillo un espejito y se puso a mirar, a pintarse. El tonto, molesto, se la aproximó. Y la visitante, de buen corazón, le dijo: ¿quieres? El tonto dijo sí, y le tendió el espejito. Era la primera vez que el tonto veía el espejo. Cuando contempla el espejito, descubre su cara. Era su cara, pero ¿por qué ahí era tan diferente? No entendía nada. El tonto empezó a recorrer el pueblo, enseñando su espejo a los vecinos. Los vecinos tampoco habían visto el espejo. Descubrían sus caras. Eran sus caras, pero ¿por qué en ese espejo parecían diferentes? Algo raro. El tonto, que seguía siendo tonto, ya no parecía tonto, pero era tonto. Así que el pueblo, un día le vino pequeño, subió en su cayuco y empezó a navegar. Fue por el mar, llegó lejos, contempló el azul del mar, pero el tonto ya no podía mirar nada si no lo confirmaba también su espejito. Era el mismo azul, pero ¿por qué ahí en el espejito parecía diferente? Llegó la noche, contempló el cielo dorado de estrellas y de luna, su mamá ahí en medio,
El tonto miró su espejito, lo contempló. Ay, pero si era lo mismo, ¿por qué allí se parecía diferente? El tonto siguió navegando, navegando, hasta que un día, ya cuántos días ya sabe, hambriento, cansado, desembarcó en un pueblo lejano que no conocía. La gente de ese pueblo, al verlo, le ayudaron. Y cuando ya le llevaban, escuchan una voz potente y poderosa, segura. ¿Quién es? Era el rey del pueblo. Le dicen: Majestad, es un extranjero que ha venido. Pero el tonto, cuando escucha esa voz poderosa, levanta la cara y mira al rey. Nada más ve su cara, se pone a reír. ¡Ja, ja, 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 ja! Todo el mundo se extrañó. Y el rey pregunta: ¿de qué te ríes, extranjero? Cuando el rey mira la cara, descubre la mancha que tenía. Y es que tampoco el rey en aquel pueblo jamás habían conocido lo que era un espejito, un espejo. Y es que el rey tenía una mancha que le afeaba terriblemente la cara, pero nadie se lo había dicho jamás. Entonces el rey, al descubrir su cara, era su cara, pero ¿por qué ahí? ¿Cómo? Y pregunta a su pueblo: ¿es así como tengo la cara? Nadie contestó. Volvió a mirarse y volvió a preguntar: ¿es así como tengo la cara? Nadie contestó. Preguntó como 3, 4 veces. Nadie se atrevía a contestarle, hasta que por fin uno dijo: sí, majestad, así tienes la cara. El rey, como toda respuesta, sacó su cuchillo, dio muerte a su ciudadano y inmediatamente al tonto le dijo: ese extranjero no era un humano, era un mal espíritu que ha venido a estropear nuestro pueblo. Fijaros cómo en tan poco tiempo ha contagiado a nuestro ciudadano. Por eso lo he matado, para que el mal no se propaga. Así el pueblo aplaudió, temblando. Ay, ¿qué sería de nosotros sin la sabiduría de nuestro pueblo? Enterraron a ese tonto y enterraron el espejito lejos. Amigos y amigas, esa historia podría acabar así, si no fuera porque desde aquel día hasta hoy, les aseguro que acabo de salir de ese pueblo, al atardecer, al amanecer, se escucha una voz que canta. No saben quién canta y por qué canta, solo que escuchan esa voz que siempre pasa en el pueblo. Y vosotros me vais a ayudar a cantar. Yo canto y vosotros, cuando os haga la señal, acompañadme solamente diciendo: a ver. Dos veces. Entonces la voz canta: Babu indimbane, babu indimbane, babu indimbane. Bajayidi yambane, bajayidi yambane, bajayidi yamba. Kauna wanita boninae, janine, janine janina. Yo que bonene ino, yo que bonene mamá, yo que bonene.
bane, Bapudeni bane, Bapudeni. Bajaidi yambane, Bajaidi yambane, Bajaidi yamba. Kaunara manite boninae, Janine, Janine, Janine. Amigos y amigas, dice, me han matado, pero si me hubiesen preguntado, les hubiese explicado que el espejito que tiene la culpa. Me han enterado, pero si me hubiesen preguntado, les hubiese dicho que el espejito es que tiene la culpa. Amigos, así os he dejado, solamente para deciros que tengan cuidado cuando enseñéis la mancha a la cara de uno. Gracias. Voy a seguir. Aquí en Europa, como decía, dicen que cuento para niños, pero yo vengo desde África profunda, donde sabemos que los cuentos no son para niños, sino es nuestra literatura. Se enseña desde los niños hasta los mayores, porque llega a ser como nuestra biblioteca, nuestro diccionario, porque forma parte de todos nuestros debates, de todo lo que hacemos. Por eso, el cuento es todo lo que teníamos en ese momento dado. Si yo he escrito esta historia, me ha costado, entre otras cosas, porque cuando se llega a esta edad, como hace meses, cuando me pidieron hablar de la vejez en un sitio de aquí, le dije, el concepto de vejez en el negroafricano es bastante diferente también, porque en la África tradicional, primitiva, salvaje, distinguiendo todo el pasado, todo lo que ha pasado, lo iba viendo, no tenía tristeza, al contrario, tenía. Esto era desde luego antes de que llegaran los cristianos, y los árabes, como saben, de las religiones que nos sacaron de la tierra, que ya no viviremos en la tierra, sino en el cielo. Pero como la vida, el concepto de vida del africano era la tierra, así se vivía. ¿Por qué les digo eso? Porque, claro, cuando yo ya llego a esa edad, avanzo con esa alegría, porque yo soy de esos negros primitivos, que piensa como esos primitivos salvajes. Entonces, es así, me siento así. Entonces, hay cosas, algunas de las cosas, que te crean un poco de dificultad o quieres como resolverlo. Entonces, el cuento, porque yo no soy escritor, asumo esto, me agrada que me lo digan, pero de verdad no lo soy, no, he aprendido de los cuentos tradicionales, me he autoeducado en los cuentos tradicionales, solo me comunico con la lengua de otros, pero no soy escritor, soy cuentista. Sí, tiene todo lo que llaman y tal, sí, digo mentiras o lo que quieran, pero soy cuentista. Entonces, ¿qué pasa? Que hay términos, cosas que uno quiere aclarar. El cuentista africano normalmente puede llamar que quizás era egoísta, por lo menos se encontró, porque no buscaba tanto, cuando había un conflicto social, no buscaba tanto para enseñar, aplicar, sino intentar buscar una salida para sí mismo. Y luego lo dejaba abierto, porque yo creo que es así, pero que cada uno piense lo que piense. Por eso se dice que el cuento africano queda abierto, así los he dejado así abierto, mientras el cuento europeo cierra, así terminaron, vivieron felices, comieron felices. Vale. Esta es la diferencia, es así, porque normalmente no intentamos buscar
arreglar, sino sanarnos nosotros mismos en los problemas que tenemos. Así que, por ejemplo, el programa, lo que tenemos hoy, esa historia que es de racismo, el racismo es una cosa que a mí, ya en la edad que estoy, y por donde ya África está inundado de lenguas que no son africanas. Entonces hay términos, conceptos que no conseguimos adaptar o no sabemos adaptar, entre ellos yo. Y uno de ellos es este. Es decir, no se explica qué es el racismo dentro del concepto de una lengua europea. No lo sé. Por eso me explico. Yo soy de Camerún. En Camerún tenemos como más de 100 etnias o tribus. Otro término que tampoco se define, porque desde que estoy aquí oigo tribu. Cuando hay un conflicto por ahí, dicen conflicto tribal, guerra tribal. Pero desde que estoy en España, vivo de País Vasco y de Cataluña ahora, no sé cómo definirlo. Si fuera africano, rápidamente diría conflicto tribal. Lo que hay entre catalanes y españoles, vascos y españoles, pues no lo sé. Entre franceses y corsos tampoco lo sé. Pero nosotros es tribal. Vale. Entonces, dentro de esas tribus de Camerún, yo soy Batanga. Y siempre que otro de mi etnia, de otra etnia diferente, se ha considerado poderoso, fuerte, más que yo, no he quedado corto en decirme Batanga de mierda. Perdón, pero el término, Batanga de mierda. Cuando salgo de Camerún, voy a países vecinos y tal, sobre todo los pequeños vecinos que con el petróleo, el boom de petróleo se hizo más rico. Oigo, Camerún es de mierda. Siempre. Subo al norte, llego a los países, a los magrebí, y oigo, africano de mierda. Porque los magrebíes, aunque lo creéis, ellos no se consideran africanos. Nos llaman despectivamente africano negro de mierda. Ellos no, viven, compartimos el continente. Por eso, dicho entre paréntesis, esa palabra de subsahariano no me gusta. Los subsobres serán otros. Nosotros somos los africanos, negro africanos, todo lo que quieran. Porque los otros no quieren ser africanos. Incluso en el norte de Sudán, llaman a los de sur, sus africanos, así de mierda. Vale. Llego a Europa y encuentro negro de mierda. Vale. Todo normal. Siempre de mierda. Vale. Bueno, eso sería así, me importaría. Pero resulta que cuando cruzo, y cuando llegué a España, eran otros momentos. Muchas veces cuando me llaman a dar una charla en un instituto, en un colegio o en la universidad, solo bromea con los niños, les digo, soy más de aquí que vosotros porque llegué antes de que nacierais. Incluso que nacieran vuestros padres, así como eso sabe. Porque esa regla la conozco. ¿Qué pasa? Que mis padres me pagaban los estudios cuando llegué. Pero cuando la situación del país donde se encontraba, que era Guinea, se tuerce y ya no me pueden mandar dinero, empieza a cruzar la frontera cada trimestre para ir a trabajar en Francia, casa de con unos familiares, vendiendo con otros estudiantes, recorriendo Europa, vendiendo dibujos para venir a pagarme los estudios en España. Y qué casualidad, cuando cruzaba cualquier frontera y enseñaba mi pasaporte francés, veías como camerunés, perdón, veía como unos, me lo miraban con tanto asco.
una mierda, es verdad. Pero esa mirada no solamente se pasaba a mí, se pasaba también en los españoles de entonces y portugueses, que cruzaban la frontera porque iban también a buscar trabajos ahí. Y ellos eran blancos en Europa, yo era negro, pero nuestros pasaportes se miraban con miedo. Pero eso también sería así, si no fuera porque en aquella época había muchas bases americanas aquí, y había muchos negros militares americanos. Cuando uno iba delante de mí o detrás de mí y enseñaba su pasaporte americano, se le veía, se le miraba con un respeto y dignidad terrible. Pero era negro. Y es más, si se intentaba pasar el tiempo tal, el tío empezaba a gritar y veía como un policía alemán o español o francés temblaba y le pedía perdón, le devolvía eso rápidamente. Pero era negro. Entonces, aquí me hago un lío. Cuando me meto en los asuntos, oigo también los latinoamericanos, indios de mierda, indígenas de mierda, me hago lío. Vuelvo a África. El año pasado fui a Senegal a un simposio. Me piden el visado de tal, que vas a vivir, la embajada de España que lo organizaba. Cuando llego a Dakar, en el aeropuerto, hay una cosa por ejemplo, ¿qué vienes a hacer? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cuánto dinero llevas? Y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque sigo llevando un pasaporte de mierda. Pero en ese congreso había muchos negros que venían de otras partes de Europa, pero con pasaportes europeos o americanos. Ellos pasaron con respeto y dignidad. Ni siquiera le pidieron visados. Pueden estar hasta 3 meses en Senegal sin visado. Eran negros, pero no llevaban pasaporte de mierda. Unos meses antes yo había estado en Guinea Ecuatorial y cuando voy a facturar para volver aquí, oigo que la funcionaria de Iberia me dice: señor, el comisario ha dicho que todo el que tiene pasaporte africano tiene que pasar primero por su oficina. Y por casualidad era yo mismo el único. Los demás eran bolivianos o con pasaporte europeos. Y pasaron. Y yo fui a ese despacho, me despreció el tío durante 50 minutos, casi pierdo el vuelo, sin razón alguna, solo porque llevaba un pasaporte de mierda. Hasta finalmente, cuando ya no tuvo más expresiones de desprecio, me dice: bueno, largo de aquí, no vuelvas más por Guinea. Y es país de negros. Y yo soy negro. Y soy africano. Quiero decir esto, que todo esto me ha hecho, como digo, no saber realmente confundir, traducir lo que es racismo. Es verdad. Cuando un bamilique, un basá, un tal me dice batanga de mierda, sí, soy batanga. Pero cuando yo discrimino que la misma mierda que tengo yo es la que también tiene, pues ha mantenido mi equilibrio. Por eso yo he definido siempre el racismo desde el principio como en mi lengua. Es decir, la mala suerte de ser pobre y débil a veces. Porque un día teníamos un proyecto aquí en Barcelona de cuentos, se llamaba Conte tus Colores, y íbamos dando cuentos por todas partes, diferentes etnias. Un amigo, José Viñayo y José Ross lo montaron y lo llevamos a cabo durante mucho tiempo. Entonces digo esto porque un día
me tocó con un gitano y otro. Entonces el gitano narró un cuento que yo sabía, ya lo había oído, sé que era una mitología, porque creo que los árabes también lo tienen, que un día Dios se aburría y cogió un molde de barro y fabricó una persona, lo metió en el horno, se largó, se olvidó, y cuando volvió, ay, lo que he dejado en el horno, y cuando lo saca estaba quemado, ahí salimos los negros, y metió otro, fabricó otro, lo metió, porque dijo, no lo quería tan negro, lo metió otro y lo sacó rápido, dice, uy, está muy pálido, tampoco lo quiero tan pálido, ahí salieron los blancos, e hizo otro, lo metió, el primer tiempo, el segundo, lo sacó, le salió muy bronceado, dice, así me gusta. Los árabes y los gitanos y los bronceados dicen que ellos son la raza preferida de Dios. Muy bien. Solo que después de la sesión me aproximé a ese compañero, le dije, oye, me ha gustado mucho tu historia, ya la conocía. Sí, sois la raza preferida de Dios, solo que quiero que sepas una cosa, que nosotros los negros somos los primeros, aunque no los usados, los primogénitos, aunque no los amados de Dios. Digo esto porque yo no sé si el olvido que Dios hizo de ese molde fue lo que hizo que yo tardara 9 meses en la barriga de mi madre, no lo sé, pero el caso es que nosotros también tardan 9 meses. Y mi paso por la Facultad de Medicina me ha hecho ver el vacío, la mierda que todos somos cuando morimos, cuando nos enfermamos. Por eso nunca, lo siento, de verdad, es un tema, soy cuentista, como digo, no intento razonar para cambiar las ideas de otros, sencillamente que, y si casualmente el problema, la solución, porque hasta aquí hemos vestido para solucionar ese tema que no se solucionará, porque siempre habrá ricos y pobres, siempre habrá poderosos y débiles, y el que siente con esto, se siente con estos valores, intenta como puede humillar al otro. Entonces, quizá aquí hemos intentado siempre vestir a unos con traje de débiles inocentes y a otros con traje de ganadores y fuertes inocentes. Por eso, ¿por qué he intentado razonar aquí? ¿Por qué quizá vistiendo a las personas desde su niñez de un traje que lleve un espejito, de forma que cuando alguien le quiere decir batanga, negro, camerunés o lo que sea, africano, que él reconozca que lo es, pero cuando lo quiera llamar mierda, que no se moleste, porque el otro, su traje que lo enseñe también que él es tan mierda como él, por muy poderoso que sea. Un amigo mío está presente, ayer me hablaba de esto, que esto termina, cómo termina el cuento, que se hacen amigos, y digo, o sea, muchas veces no es porque yo busque, yo no me he ocultado, yo en la sociedad, en cualquier sociedad, he buscado tener mis valores, es decir, quiero decir, mis derechos en una sociedad pública. Yo lucho por mis derechos. Por ejemplo, cuando vine a matricularme, a inscribirme en este club, de aquí cumplía los requisitos. Me hubiese molestado si no me aceptaban porque era negro, porque es un sitio público. Pero jamás me ha molestado porque me ha llamado mierda de negro. Lo siento mucho. Otros pueden hacer o decir lo que quieran. Yo solamente lucho por los valores sociales, los derechos sociales, porque el otro es bastante difícil que cada uno vea que cuando me dice que es mierda, él no es menos mierda que ellos.
Eso es lo que he intentado afinar, enseñar aquí. Decir que quizá desde pequeño, si los niños llevan ese traje, les da fuerza para que los demás sean ellos los que cambien, no yo. Porque yo he dicho muchas veces, si quieren, el negro es tonto, los negros son, les digo, tráemelo, pónmelo en el papel, te lo firmo, pero quiero firmarlo en nombre de Inongo Bimakome, como negro, como batanga, como lo que sea, el tonto, búho, todos los demás. No firmaré en nombre de los demás negros, pero el mío, pero jamás discutiremos de esto. Yo discutiré sobre si en un sitio público tengo derecho y no por eso tiene que ser un tema. Pero como digo, amigos, escribíamos primitivamente el cuentista africano intenta buscar salida para él mismo, como os digo. Yo he buscado una salida para yo mismo, a ver, y lo he tenido desde siempre. Lo dejo abierto, si a alguien le interesa, por eso os pido de corazón, que si los que quieren y pueden, que compren el libro y lo lean. También que lo narren, porque hay una cosa diferente. Una vez fui a narrar un cuento en alguna parte, aquí en Cataluña, y una señora se me presentó, me dijo, Inongo, no sé por qué escribo cuentos, pero cuando lo leo a mi hija, no le gusta, me lo rechaza, no sé qué hacer. Digo, señora, siga escribiendo, pero después de escribir, memorice su cuento y nárreselo, porque narrar cuento, cuando ha leído el cuento, lo memoriza y lo narra, la persona que lo recibe y la persona que lo narra lo entiende de otra forma, bastante más profunda. Esa señora me lo agradeció días después, porque efectivamente su hija empezó a escuchar. Amigas y amigos, y gracias por haber venido.